Bueno, muy buenas noches amigos. Nuevamente aquí Aníbal González con ustedes, respondiendo a eh, preguntas sobre el tema de Argentina. Un tema muy, digamos que no es solamente una exclusividad de Argentina, es un problema generalizado a nivel mundial prácticamente. De lo que vamos a desarrollar ahora, por eso dije hoy que el tema de Argentina era un poco más extenso. Este, el señor Milei, el señor Milei se ha comportado con sus jubilados, sus pensionistas, con su gente mayor, con los viejos de Argentina, de una manera muy indecorosa, totalmente indecorosa. Les ha reducido las jubilaciones en un 30 a 40%. O sea que tienen menos poder adquisitivo, están en el umbral de la pobreza extrema, los pocos jubilados que tiene el país. Entiendan bien, eh, tres, si no me equivoco, son 3 de cada 10 mujeres se pueden jubilar en Argentina y 1 de cada 4 hombres se jubilan en Argentina con el tiempo de trabajo que exigen para la jubilación, para el retiro. Eh, no quiero errar, no quiero errar en ese tema, en ese dato que es fundamental. Son 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres se jubilan o consiguen jubilarse por el tiempo de aporte de trabajo. Es poquitísimo, es muy poca gente. Ahora, yo voy a esto. Todos, cuando comenzamos a trabajar desde jóvenes, el gobierno nos descuenta un porcentaje de nuestro sueldo. Escuchen bien, un porcentaje de nuestro sueldo para amparar, para poder pagar a los jubilados o a los que se jubilan. Normalmente la clase trabajadora es mucho más alta, la cantidad, que los jubilados que hay. Y queda demostrado en esa cifra que les acabo de mostrar, de que solo 1 de cada 10 mujeres consigue jubilarse en Argentina y 3 de cada 10 hombres consiguen hacerlo. Indudablemente que la cantidad de trabajadores es mucho mayor que los jubilados que tiene que sostener el Estado. Ahora, cuando digo de sostener el Estado, cuidado, porque si los jóvenes que trabajan o las personas que están en edad laboral aportan con sus salarios parte de esas pensiones, indudablemente no es el Estado el que los mantiene, es el mismo pueblo trabajador que lo hace, la clase trabajadora lo hace. Y este señor Milei, cuando recorta ese porcentaje horrible de un 30, casi un 40%, las aposentadorías, las jubilaciones, los retiros, las pensiones, como se le quiera llamar, es un asesinato. Es condenarlos a muerte prácticamente. Todavía se habla, porque a nivel mundial es todo lo mismo, ¿no? En todas partes, en Uruguay, Brasil, en Europa, en cualquier parte del mundo es el mismo problema. No hay plata para pagarles a los jubilados. Entonces siguen subiendo los años. Era a los 50, después a los 60, 62, 65, y dicen que para el 2030 va a ser a los 68, que para el 2050 va a ser a los 70, 72 años, y tal vez para el 2060 a los 78 años. En definitiva, ¿por qué los gobiernos te descuentan para pagarles a los jubilados
cuando ellos se gastan el dinero en otras cosas, y después dicen no tener cómo pagarle a los jubilados. ¿Por qué no paran de una vez de quitarle la plata a la gente que trabaja y que la propia gente cree su propia cuenta jubilatoria? O sea, que la responsabilidad sea individual de cada uno. Trabajas, tú te mantienes, tú te guardas un X valor definitivo mensual en tu cuenta y eso es tuyo. Nadie puede meter la mano allí. De esta otra manera te descuentan de tu salario para supuestamente pagarle a los jubilados y no lo hacen. Te descuentan, pero no le pagan a los jubilados. No hay aumentos para los jubilados. Les bajan, les desvalorizan la jubilación. Y a nivel mundial se está haciendo eso. Y algo que yo dije que tiene un poco de relación también con lo que está pasando, es que en esta limpieza mundial que se mandaron en el año 2020, con ese famoso plan D, ¿quiénes morían? ¿Quiénes dejaron morir? ¿A quiénes dejaron morir? A los viejos. A los viejos. Porque los viejos son los que les están dando gasto al Estado. Los viejos son los que les dan gasto a las grandes multinacionales de la salud. Cuanto menos operaciones puedan hacer en un hospital, menos gasta y más dinero tienen los socios inversionistas de esos hospitales. Entonces no autorizan las operaciones, no autorizan los tratamientos, no autorizan pagar los costos de medicamentos carísimos y los dejan morir. Lisa y llanamente los dejan morir. Y en esto que tuvimos, en este encierro último del 2020 que trajo todo lo demás, murieron muchísimos millones de ancianos, millones de ancianos. Jóvenes también, mas fueron los menos. Ancianos, las cifras que yo vi, me acuerdo en Europa, horrible. Porque son una carga para el Estado. Y de acuerdo a estos eugenesistas, a estos amadores del genocidio, han sido capaces de sacrificar a los más viejos. Yo recuerdo que hay un personaje, Harari, que dice que llega un momento que el humano va a sobrar, y principalmente aquellos que ya no tienen nada que ofrecer. ¿Quiénes son? Los ancianos. Yo no mal recuerdo un filme en el cual se invitaba a los pobres viejos a un final, a un suicidio apoyado, por decirlo de alguna manera, a la que llevaban a los personajes, porque ya habían cumplido su parte en la sociedad. Y eso es lo que hoy estamos viendo y viviendo. Se están abandonando a los viejos. Para las grandes élites, los viejos de hoy son una amenaza total, porque son los que les están abriendo los ojos a los más jóvenes. Pero los viejos del futuro, los viejos de esta generación Z, por ejemplo, que serán de aquí a 30 años, más o menos,
se la van a ver en figurillas. Nosotros ya no estaremos, pero quedarán ellos con esa responsabilidad propia. Si la generación Z no sabe defender a los viejos que hoy intentan sobrevivir, no tendrán a nadie que los defienda a ellos en su vejez dentro de 25 o 30 años. Porque si ellos se tornan cómplices de esto, indudablemente, ¿qué pueden esperar para ellos? Era tan lindo decir, voy a llegar a los 90 años, 95 años. Mis abuelos murieron con esa edad, 93 y 97 años. Mi padre con 90 años, con su jubilación, buena jubilación. Ahora son una vergüenza. Las jubilaciones ahora son para pan y agua. Para pan y agua. En Argentina hubo una manifestación gigantesca a la que se sumaron a esa manifestación de los jubilados reclamando mejoras, reclamando más seguridad social. Se sumaron los hinchas de fútbol de Argentina, las barras bravas. Porque lógico que esos muchachos que estaban allí de las barras bravas, los que tenían el problema lo tenían en casa con sus propios padres. Y a eso me estaba refiriendo recién. Si esta generación no defiende a sus viejos, ¿quiénes los defenderán a ellos en el futuro? El señor Milei, pobre Argentina, realmente pobre Argentina. El señor Milei viajó a Estados Unidos para, de alguna manera, festejar con Donald Trump el día del recomienzo de Estados Unidos, del renacimiento. Y parece que Donald Trump no lo iba a ir a visitar, no iba a verlo, no iba a ver una fotografía con Donald Trump, y se volvió loco. Se volvió loco. Ya loco es, ¿no? Ya loco es. Le vino un ataque de locura. Le dio un ataque de locura mismo. Al punto tal que tuvieron que llamar, y el que habló con él fue el propio Donald Trump Jr., para tranquilizarlo, para decirle, quédate tranquilo, papá va a ir. Eso es lo que tiene Argentina como presidente. Un enfermo que está acabando con Argentina, que está entregando a Argentina a las multinacionales, a los extranjeros y principalmente al sionismo. Esa es la realidad pura y cruel. Hay un mapa, búsquenlo por favor en internet, para que crean en lo que yo les estoy explicando. Hay un mapa. Lo presentamos en el programa, cuando hicimos el programa con Ariel Umpierres, hace 6 meses atrás, más o menos, 6, 7, tal vez 8 meses atrás, más o menos, 8 meses atrás, hicimos un programa con Ariel Umpierres, experto en geopolítica, dedicado al tema sionista, al tema sionismo. Es un conocedor, muy buen conocedor del tema, yo lo respeto muchísimo. Y hicimos con él un programa en el que hablábamos de cómo Argentina estaba perdiendo
territorio en manos de capitales extranjeros, principalmente sionistas. Hay una conjunción en esto. Hay como si fuera un pacto. Israel en Argentina, en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena. Ese es otro problema que tiene Chile. Ahora. El sionismo que toma pose de mucho territorio argentino en la Patagonia argentina frente a las Malvinas, y allí en las Malvinas una enorme base gigantesca de Reino Unido apenas a 600 kilómetros de la costa de Argentina. 600 kilómetros. Como si fueran los guardaespaldas de un futuro posible Estado israelí en Argentina. A mí siempre me quedó la duda si el interés por la Patagonia argentina y por la Patagonia chilena, si ese interés del sionismo era para fundar realmente, si tenía que huir de Oriente Medio, tener un lugar donde construir su Edén, eligieron la Patagonia. Y no son bobos para elegir. Lo que a mí me preocupó siempre fue por qué Argentina nunca se preocupó de la Patagonia. Nunca explotó todo lo que tiene en la Patagonia. Encima del suelo y bajo el suelo. La Patagonia rica en recursos naturales infinitos, principalmente el agua dulce, litio, oro, petróleo, gas y muchas otras materias. Tierras raras, las tienen. Pero nunca Argentina se preocupó. Y mientras estos señores de dinero fácil, como Lewis, el mayor propietario de tierras sionista de Argentina, que hasta un lago se compró, que es ilegal, totalmente ilegal comprar una reserva hídrica que pertenece al país, no a un personaje que compra la tierra. Tú puedes comprar la tierra, pero la parte hídrica no te pertenece. Pues él se la apropió. Al lago escondido no entra nadie, absolutamente nadie, que no sea judío. Todos estos soldados que han luchado y han asesinado niños, mujeres, hombres, en Gaza, en Palestina, en el Líbano, en Siria. Todos estos señores de la guerra, sus vacaciones son en Patagonia argentina y chilena. Van en grupos, no muy grandes, pero van en grupos. Como que ahí les da para, con el canto de los pajaritos y el río del agua y las trillas que ellos hacen, los paseos entre los montes y las montañas, se olvidan de las matanzas que hicieron. Es para recuperarse del estrés de la guerra. Y han sido vistos ya varios de esos criminales de guerra en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena también. Cuando yo hice el programa con Ariel Umpierres,
Yo hice una declaración allí en la que dije, cuidado Argentina, pero cuidado Chile también, porque estos señores compraron las tierras hasta donde se podía comprar en aquel momento y no era sobre la frontera, no se podía vender tierras que fuera sobre la frontera. Eso no se podía vender. Mas liberaron una ley para que eso se pudiera llevar a cabo. Y así fue. Estos señores terminaron comprando el territorio. Entonces, si ustedes miran en el mapa de América del Sur, van a ver a la Patagonia Argentina y la Patagonia chilena. ¿Y qué tenemos allí? Océano Atlántico y Océano Pacífico. Un territorio sumamente rico en todo, salida al Océano Atlántico y salida al Océano Pacífico, sin tener que dar la vuelta por el Cabo de Magallanes. Y como si fuera poco, una fuerza naval militar impresionantemente grande a 600 kilómetros de la costa en las Malvinas. Los ocupantes británicos que ocupan las Islas Malvinas. Porque las Malvinas son argentinas. Siempre serán argentinas. Reino Unido no tiene nada que hacer allí abajo. Lo que está haciendo es robarse un pedazo de tierra de Argentina, gracias a la colaboración también de algunos corruptos presidentes argentinos que aceptaron y no lucharon. Lo del año 82, cuando la guerra de las Malvinas, si hubiera sido por la real, verdadera causa de liberar las Malvinas, creo que lo hubieran conseguido. Pero en realidad la dictadura de la época lo usó como distracción. Tenían que darle algo al pueblo para que se calmara el pueblo, para que no se les viniera encima al pueblo argentino, y se les ocurrió la idea, vamos por Malvinas. Y ahí se olvidan de nosotros. Y fue así. Fue así, pero fue un fracaso. ¿Podrían haber ganado? Podrían. Si no hubieran sido traicionados por Chile, si no hubieran sido traicionados por Estados Unidos, que tenía un documento firmado con Argentina de ayuda mutua. Y terminó siendo Judas Iscariotes. Hablando de judíos, ¿no? Entonces, mis amigos, este personaje que tenemos ahora en Argentina, que defiende el sionismo a muerte, que levanta la bandera de Israel antes que la bandera de Argentina, que se desespera por besarlo y abrazarlo a Donald Trump, y que solo pacta con Estados Unidos y con Israel y con nadie más. Y con el comunismo no hablo, pero se puso de rodillas y le besó los pies a Xi Jinping en China. Ese ignorante que decía, no, con los comunistas yo no trato. No. Habló de Lula también, ese comunista. ¿Qué ocurrió? Le mandó una carta diciéndole que perdonara, que disculpara. ¿Y Lula qué le dijo? Hacelo público. Quiero tus disculpas públicamente. Al Papa. Lo que dijo del Papa. Y después lo vemos besándole la mano al Papa. ¿Qué clase de hombre es ese? ¿Qué clase de personaje se buscó Argentina? Yo entiendo, la política en Argentina deja mucho que desear. No hay destacados políticos que puedan realmente levantar esa Argentina y ponerla en el lugar que se merece, porque Argentina es grande, es rica, es poderosa, mal administrada. Y muchos intereses extranjeros dentro de Argentina.
Argentina tiene como un cáncer que la va comiendo por dentro, desde adentro, desde adentro. Entonces, señores, lamentablemente esto de los jubilados no va a tener soluciones, no les va a dar lo que piden, no va a ser como quieren. Este señor está decidido realmente a infernizar la vida de los argentinos porque él no se importa en realidad por el pueblo argentino, el trabajador argentino. Él está por la clase alta, por la élite, por la casta, que él dijo que iba a combatir la casta. No, 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 no. Él es parte de esa casta, porque lo pusieron a él. Él es parte del problema. Le digo de corazón, lamento si hiero la sensibilidad de algún amigo argentino. Lamento si pienso diferente, me disculpen, es mi forma de ver las cosas. Para algunos puedo estar equivocado, para otros puedo tener toda la razón o no. Es mi forma de pensar. El ponerme de un lado de la balanza, eso implica que pierda seguidores que me ven en algunos otros temas como fabuloso. Pero me estás atacando a mí por el lado de Argentina. Y yo lo lamento, pero sería falso de mi parte, cínico de mi parte, ponerme del lado de algo que no tiene ni lógica ni razón. El señor Milei es un accidente político en Argentina. Es un accidente social, provocado por la escasez, por la falta de representantes políticos sanos dentro de Argentina. Esa es la realidad. Así lo vemos nosotros desde afuera. Argentina no merecía esto. Argentina merecía algo más grande. Algo que la sacara de ese nudo en el que los dejó gobiernos anteriores, vamos a decir. Pero yo no me olvido, sinceramente no me olvido, del último presidente argentino antes de Milei, cuando pidió el préstamo de 57.000 millones de dólares en total. Primero pidió 30, después 17, después 10, en fin. Y que le fuera otorgado ese préstamo 6 meses antes de terminar su gobierno. Y no quedaron ni rastros. Perdón, he cometido un error. No fue el gobierno anterior de Milei. El gobierno anterior de Milei fue Fernández y la Kirchner. Mas no fue ese gobierno que pidió el préstamo. Fue Macri. Fue Macri. Macri pidió ese préstamo fabuloso del cual nunca se supo dónde fueron a parar esas decenas de miles de millones de dólares que otorgó el Fondo Monetario Internacional. Hasta el día de hoy, poco se sabe de qué destino tuvo ese dinero. Hay versiones de una cosa y de la otra. Yo tengo mucha cosa anotada por ahí. Pero sabemos que hubo un robo gigantesco entre la familia Macri. Vamos a decirlo de esa manera. Entre la familia Macri hubo mal uso de esos fondos, de ese dinero. Garantido, absoluto. Y este señor Milei, que sigue siendo inyectado con dinero del Fondo Monetario Internacional, la deuda se sigue creciendo. Ahora el tema de la guerra de los aranceles
Argentina la perjudica en 1.800 millones de dólares. De un día para el otro, Argentina ya está debiendo más 1.800 millones de dólares por causa de los aranceles de Estados Unidos. Bendito sea Donald Trump, amigo de Milei. Con amigos así, ¿quién precisa de enemigos? ¿Quién precisa de enemigos cuando tu propio amigo te entierra hasta el pescuezo? Entonces, mis amigos, Argentina está en una situación difícil, muy difícil, y la parte de los jubilados sin solución. Y no veo una pronta solución, lamentablemente, aquí. Espero haberles respondido, porque fue esta la pregunta que me hicieron al respecto de esto. Y espero que ustedes me den su like. Si alguien quedó enojado, dígamelo tranquilamente. Yo acepto la diferencia de opiniones y de ideas. No tengo problema con eso. Respeto mucho las opiniones diferentes. Aprendo también de otras personas, ¿eh? No soy cerrado, de que solo lo mío, lo que leo. No. Hay mucha gente que me enseña muchísimo. Yo sigo aprendiendo. Y voy a parar de aprender el día que Dios me lleve. Todos los días estoy aprendiendo. Y aprendo mucho de la gente que me sigue, que me habla, que me escribe. Hay cada uno que me escriben que deberían estar haciendo el trabajo de lo que yo hago. Excelentes análisis de gente común, que no tiene conocimiento o alto conocimiento de la geopolítica. Mi gato quiere ser parte del programa desde hoy, mis amigos, les deseo unas muy buenas noches. Aquí ya es tarde hoy. Yo vivo en Brasil. Espero haberlos respondido en base a lo que me preguntaron, que diera mi opinión sobre el gobierno de Milei. Yo ya la había dado ya hace tiempo. En el programa de Ariel Umpierres también di mi respuesta. Lo especifiqué muy bien, lo dejé muy bien claro en el programa ese. Ese programa está muy bueno, yo se los recomiendo que lo busquen y que lo vean, porque tiene mucha información, mucha buena información que muchos argentinos no conocen. Hay unos muchachos que me están preguntando, sobre Andina, el pacto Andina, ¿existe, Aníbal? ¿Es cierto eso? Y digo, bueno, mirá, yo hice un programa con Ariel Umpierres que hablamos al respecto de ese problema principalmente. Y sí, el pacto Andina existe, sí, no es una leyenda, un mito, un invento, una idea conspiranoica. No. Existe y se lleva a cabo, fiel a la letra. Y nosotros lo denunciamos con Ariel Umpierres en ese programa. Búsquenlo, vale la pena, es 1 hora y 15 minutos, vale la pena ver ese programa. El señor Ariel Umpierres ha hecho mucho énfasis en ese tema. Después de haberme hecho la entrevista, él siguió investigando y preguntando a otros especialistas también sobre el tema. Todos coincidimos en la misma tesitura. Yo tengo muchísimo material sobre eso. Podría hacer 2, 3 programas, porque son extensos para poder mostrar, documentar, en fin. Señores, un abrazo para todos, un buen final de semana, que tengan un buen domingo, los quiero mucho. Un like, por favor, un like, para que YouTube me siga poniendo un poquito más arriba, y su opinión si la quieren dar, y preguntas si las tienen. Saben que los aprecio, que los respeto. Yo siento un respeto enorme hacia ustedes, a todos ustedes. Algunos sobresalen porque son seguidores fieles de todos los días, de toda hora. Son fieles, están allí, al pie del cañón. Hay muchas jóvenes que caramba, me emocionan las palabras que me dicen. Hay un amigo que me ayuda
a separar para responder las preguntas y me dice, te están adulando todo el tiempo, se te va a subir la marea, y la marea es la creencia, ¿no? Yo le digo, no, le digo, eso no va a pasar, a esta edad mía ya no pasa. Yo no busco fama ni gloria, digo, pero me emociona a mi edad recibir esos elogios. Hay gente que me llama profesor, maestro, y yo les digo bien claro, yo no soy profesor, no soy maestro, soy autodidacta. Me hice constructor en la época de joven, tuve una empresa constructora, pero mi sueño siempre fue, la gloria era historia. Me gustaba la historia. Y me dediqué a estudiar la política y la geopolítica allá por el año 1991, 92, por ahí comencé. Cuando se tira el muro de Berlín, ahí comencé a importarme por todo lo que acontecía, lo que ocurría. Fui uno de los críticos más grandes que tuvo el incidente del 11 de septiembre en Estados Unidos. Yo inmediatamente dije que fue un autoatentado, que eso no fue un atentado terrorista. Fui uno de los primeros, señores, en decirlo, en escribirlo, y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy, con toda la documentación que se consiguió de la que teníamos en aquella época. En aquella época teníamos muy poco para documentar. Hoy tenemos 300.000 veces más para documentar de que fue un autoatentado y no fue un atentado terrorista. Señores, me despido. Les doy gracias por seguirme, por ese abrazo que me dan con sus opiniones, porque es como un abrazo que me dan, sinceramente. Siento ese afecto de ustedes, me llena muchísimo, me acompaña muchísimo, me hace trabajar hasta altas horas, me levanto a las 6 de la mañana para empezar a leer y ver las noticias del mundo todo. Ustedes saben que también tengo tratos con RTTV de Moscú, entonces tengo que ver las noticias de Moscú, de Rusia, de Ucrania. Me especialicé en el tema de ucraniano, es mi especialidad, es el tema del este, de Europa del Este. Es mi especialidad hoy, fuerte. Puedo debatir con cualquiera al respecto. Y, señores, todo lo que hago lo dedico a la información para ustedes, de corazón. Así que gracias por ese dedito hacia arriba, los quiero mucho y nos vemos pronto. Déjenme descansar mañana domingo y el lunes estamos juntos nuevamente. Los quiero mucho. Buenas noches.